Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas noches. Vamos a proceder a uno de los actos más importantes de esta Semana Negra, que es la presentación y regalo del primero de los libros que entregaremos gratuitamente a los asistentes a este acto. Se trata de un libro especial por dos razones. Primero, porque supone el relanzamiento de la colección Avance, con la que la Semana Negra pretende recuperar textos importantes a la hora de aproximarse a la memoria democrática de Asturias. Y en segundo lugar, porque es la primera vez que se recopilan en un volumen una antología de textos literarios escritos en torno a la Revolución de 1934, de la que se cumplirán el próximo octubre 90 años y que también será el eje de la película que proyectaremos justo después. Esta edición ha sido posible gracias a la colaboración de la Dirección General de Memoria Democrática del Principado de Asturias, de la Piedra Producciones. Me acompañan en la mesa Begoña Collado, la Directora General de Memoria Democrática, Ramón Lluís Bande, cineasta y director de la Piedra Producciones, e Iván Cuevas, que es quien ha hecho la edición de este libro que hace historia dentro del ámbito de la recuperación de textos en torno al 34. Sin más, voy a dar la palabra a Begoña para que ella intervenga. Bueno, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a la mesa, es un placer estar aquí y es un placer principalmente poder participar en todo tipo de actividades que fomenten la transmisión de la memoria. Se estaba comentando hace unos minutos en esta mesa, y yo creo que estamos todos de acuerdo con ella, esa necesidad que tenemos, sobre todo a día de hoy, de esa transmisión de la memoria. Y yo creo que vivimos en una región que tiene una solidez importante, tiene una cimentación importante en la lucha por las libertades, en la lucha por los derechos, en la conquista de esos derechos, en lo durísimo que es y en lo dificilísimo que es. Por lo tanto, poner en valor hechos como los que sucedieron en la Revolución del 34 nos sirven no solo para entender muchas cosas de las décadas que vinieron después y lo que sufrió el conjunto del Estado, sino para crear herramientas de lo que realmente debemos de hacer como sociedad. Se comentaba antes en esta mesa que lo importante no era alcanzar, ¿no? Que el camino era la lucha y era seguir en la lucha. Desde luego es así y así tiene que ser, y así tenemos que tener la capacidad de transmitirlo y de llegar al conjunto de la sociedad. Hay algo que se nos oculta siempre a la mayoría de la población, porque así interesa a los poderes, porque así interesa a quien no quieren los derechos, sino que quieren sus privilegios, y es esa ocultación, es ese enmascaramiento y es ese desvirtuar de lo que realmente se puede conseguir y de lo que se puede alcanzar cuando estamos, cuando el pueblo está unido, cuando la gente está unida y cuando tenemos unas convicciones en común. El otro día, me comentaba una persona que había hecho una entrevista a uno de los coroneles que había participado en el intento de golpe de Estado del 23F, y entonces le hablaba de fracaso. Habíamos hablado antes en esta mesa lo que era el fracaso y que había que hablar y poner en valor a veces los fracasos.
Y esta persona, que había sido una persona activa en ese golpe de Estado, había dicho que para nada había sido un fracaso. Que una vez que había muerto Franco y que había llegado la democracia, bueno, que la gente se lo estaba creyendo mucho, lo de que realmente se podía haber democracia. De hecho, en Memoria Democrática, en el tema de exhumaciones y de fosas, hay un movimiento brutal desde el 77 en el que se empiezan a abrir fosas de múltiples maneras. Normalmente la gente que sabe dónde tiene a sus familiares pues los iba a recuperar. Ese golpe de Estado, ese intento de golpe de Estado, hizo que todo eso se paralizara, que se nos inoculara de nuevo el miedo. Y eso demuestra que los fracasos a veces sirven, que los fracasos pueden durar mucho en el tiempo, se pueden extender mucho y aferra más esas intenciones que puede surgir de la gente, de esa unidad, de esa lucha en común, de esa lucha por lo colectivo, de los derechos y de las libertades. Por lo tanto, yo creo que todos estos trabajos que se hagan, aunque estemos hablando de hace 90 años, yo creo que siguen siendo de actualidad, siguen siendo tremendamente necesarios, siguen cimentando lo que debemos de seguir persiguiendo, la intensidad con la que debemos de seguir luchando para poder alcanzar los derechos, para poder alcanzar una sociedad que sea verdaderamente democrática. Y hoy en día, bueno, pues no hace falta, yo creo que lo especifiquemos aquí, todos lo vemos con bastante claridad y con bastante nitidez, no solo en España, sino en el contexto mundial, cómo las democracias peligran, cómo los derechos y las libertades peligran. Por lo tanto, creo que esta jornada de hoy, creo que esta edición de la Revolución Escrita es de necesidad que la llevéis, que la disfrutéis y sobre todo que la transmitáis, que no dejéis el libro en casa, que hagáis que se transmita bastante, que se rule, que sea de consumo para todo el mundo, para que nos ayude a seguir trabajando y a seguir creando conciencia de realmente lo que necesitamos y lo necesaria que siguen siendo estas revoluciones a día de hoy. No me quiero extender más, quiero pasar la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Yo voy a ser breve. Un momento muy emocionante para mí el presentar este primer libro de la segunda época de la colección Avance de Semana Negra. Una colección pensada para seguir trabajando con la memoria, como decían antes, como arma de futuro, ¿no? Para recontarnos la historia y para que sirva como herramienta. Gustaría recordar Javier Bueno, el director de Avance, decía que el periódico, decía en el 37, que el periódico era un frente tipográfico, era una parte del ejército republicano, ¿no? Una defensa de las libertades. Gustaríamos pensar también que la colección va a tener algo de eso, ¿no? de recuperación de textos que ya es necesario que conozcamos y que nos sirvan para generar esas autodefensas de las que falamos antes también contra los peligros evidentes de la nueva reacción, ¿no? La verdad es que la Revolución Escrita en concreto, este primer libro de Iván Cuevas, es una yalga, quiero decir, una antología de textos literarios sobre 34 de la literatura universal y era un libro necesario y préstame mucho que lo estemos presentando aquí ahora. Y que, bueno, ahora Iván, que es el verdadero protagonista de este acto, vos cuente alguna cosa más de él. Bueno, hola, buenas noches. Aquí
Na charla anterior falóse mucho de mitos e yo creo que si hai un mito sobre la Revolución de Asturias é que ya está todo estudiado. Y una cosa que se repite siempre, que la Revolución Asturiana ya se faló mucho de ella, que ya está todo estudiado, que non hai máis que dicir. Y bueno, y es verdad que hai determinados ámbitos que están moi estudiados, aunque mesmo nesos ámbitos hai muchas máis cosas que dicir, pero hay otros ámbitos que yo creo que están muy poco o nada estudiados. Y uno de estos ámbitos es el de las representaciones de la Revolución, representaciones que no son solo literarias. Quiere decir, falóse de literatura ya se faló alguna vez y puede falarse más con este libro, antes falóse de cine, de música, pero, por ejemplo, nadie fala de la huella de la Revolución del 34 en la pintura. Probablemente en toda esta sala sean muy pocas las personas que conozcan cuadros como Fusilación en el Asturias, de Ali Gissasu, o Masos Miners de Sasturí, de Eduard Piñón, que son obras muy importantes dentro de esos pintures nacionales, ¿no? y que aquí desconocemos completamente, ¿no? Son nada más dos ejemplos de que este desconocimiento de las representaciones de la Revolución Asturiana lo que creen y la idea de que lo que se llamó fuera la Comuna Asturiana tuvo muy poco representado en las artes, ¿no? Y no es cierto. Y este libro que presentamos ahora intenta responder un poco a esa mentira, ¿no? El libro es una antología que recoge unos pocos textos porque el espacio y el que había, pero incluye después una bibliografía que recoge casi 150 obras publicadas en 12 lenguas distintas y en 17 países. Y eso parece muy importante porque decía primero Ramón Lluís que había que pensar la Revolución del 34 desde Asturias y estoy de acuerdo, pero también hay que encuadrarlo no en el marco en el que se encuadró, como una especie de prólogo, sea a la guerra civil, sea a la represión franquista, sino que tiene un cuadro mucho mayor, que ocupaba probablemente no en todo el mundo, pero sí a Occidente, que ya era la lucha contra el fascismo que se desenvuelve en los años 30. Y en ese marco, si no mundial, por lo menos occidental, en el que yo creo que tenemos que encuadrarla, y es precisamente a eso a lo que responden muchos autores de toda, sobre todo Europa y América, que se dediquen a tratar esta literatura, a tratar esa revolución na súa literatura. Y no se trata solo de cantidad, sino también de calidad, ¿no? Bueno, no tenemos mucho tiempo y es difícil medir la calidad literaria, así que voy a agarrar un de los medidores que para los que nos interesa la literatura suele ser el peor de todos, que son los premios Nobel, ¿no? Todos sabemos que los premios Nobel son muy arbitrarios y no representan la mejor literatura, pero non deixa de ser importante que, como mou de exemplo, existen 5 premios Nobel que de alguna manera tuvieron relación con la literatura asturiana. Román Roland escribió artículos defendiendo la Revolución de Asturias. André Gide participó en actos de solidaridad con los represaliados. Ernest Hemingway fai referencia en From Home the Bells Toll, por quien doblen las campanas. Albert Camus llegó a escribir una obra colectivamente sobre ella, Revuelta en Asturias, y Pablo Neruda no solo se solidarizó con los represaliados, sino que lo que es una cosa menos conocida y es que Hernán Loyola, que es uno de los principales estudiosos sobre la su obra, entiende Estatuto del Vino, uno de los sus poemas, como una respuesta al octubre asturiano. Son 5 premios Nobel, que ya es una cosa muy importante, pero si abrimos el foco a los nominados, que se publiquen una vez que pasen 50 años, y que la lista ya es mucho mayor, y podríamos estar hablando de André Breton, podríamos estar hablando de Ramón J. Sender, de Leopold Sédar Senghor, de Concha Espina, de Upton Sinclair, de Miguel Unamuno, de André Malraux, de Bertolt Brecht.
son muchas las personas importantes dentro de la literatura que se dedicaron de una u otra manera o que de una u otra manera miraron para Asturias cuando sucedía la revolución, ¿no? Con todo y con esto, yo creo que ya es importante destacar también que este es un libro incompleto y un libro que tiene que ser mejorado. No es que ahora se escriba todo de la literatura sobre la revolución, ni muchísimo menos. Quiere decir, ya un libro incompleto por muchas cosas. Y lo primero porque el espacio y las posibilidades que teníamos son las que son. Eso nos obligó a acutar aquello de lo que debemos tratar. Este libro recuelle nada más referencias que son es que la revolución y la revolución en Asturias, no en otros territorios, y un tema o central o el escenario de una buena parte de las obras, y recuelle obras nada más ficcionales porque sabíamos que las crónicas estaban más tratadas dentro de otros trabajos, ¿no? Pero además, y un libro incompleto porque las dificultades de acceso o de comprensión lingüística incluso, estoy seguro que dejen fuera muchas cosas. Estoy segurísimo que hay muchas más obras de las que se recuellen esta bibliografía dentro de la órbita soviética, que fue la que en un determinado momento recogió esa memoria de Ochobre cuando probablemente la izquierda europea estaba más preocupada por un relato que ponía que centraba el foco en los represaliados de octubre y no en aquellos que lucharon contra el fascismo. Pero y que además probablemente hay otras lenguas que no están representadas aquí y en el que seguro que hay obras literarias. Estoy pensando, por ejemplo, en las lenguas nórdicas. Hubo una corriente muy grande de solidaridad con los represaliados de Asturias en sitios como Suecia o Noruega, y con todo y con esto no fui capaz de encontrar obras literarias de allí que falaran de la revolución, pero estoy seguro de que les hay. Hubo una importante literatura proletaria yiddish en los Estados Unidos que seguramente en algún momento miró para Asturias, pero que no fui capaz de entender directamente. Y yo creo que un caso muy claro es la literatura revolucionaria china que se estaba haciendo en los años 30, que resulta completamente desconocida para nosotros y que es posible que en algún momento mirara para las revoluciones europeas, ¿no? En este sentido, y como una parte, gustábame decir que este libro llega tarde, pero también llega en un momento en el que se puede hacer. O sea, es un libro que sin las posibilidades de acceso a obras de todo el mundo que nos da la Internet, y sobre todo determinados repositorios que hay en Internet, sería imposible. Y determinados repositorios que parece importante hacer una referencia, no solo son públicos, son los de las bibliotecas que por supuesto utilicé, sino también son repositorios de organizaciones sin ánimo de lucro como Internet Archive, que ahora mismo está metida en un juicio contra los principales grupos editoriales simplemente por poner en préstamo libros y fomentar la cultura. Quiere decir, están amenazados para quitar 500.000 ejemplares del so repositorio, que si lo fan, probablemente este libro sería más difícil de hacer. Yo usé mucho eso para llegar a bibliografías y a obras que no conocería de otra manera, ¿no? Pero y que además este es un libro incompleto, volviendo a esa cuestión, porque las referencias siguen saliendo sin parar. Vamos apenas unos días, aquí Juan Ramón Lucas presentaba Melina, una novela que yo desconocía y que parece ser que por lo menos en el su empiezo transcurre durante la revolución de octubre del 34, ¿no? Y en este mes escaso, yo creo que poco más de un mes, ¿no?, que pasó desde que entregué el texto definitivo,
descubrí que en los papeles que yo usara para hacer el libro quedara esquecida una referencia teatral que quedó sepultada en los papeles y que no está en la bibliografía y que me parecía importante tener aquí de una manera un poco de pedir perdón al autor, ¿no? que lle Adelaida, de Carlos Gallego, una obra que publicó en el 1990, coeditó Marzo Velázquez y el Principado de Asturias, y que transcurre durante la Revolución de Octubre y que, bueno, por el mío despiste no puede estar en esta obra, ¿no? Bueno, en realidad esto es todo un poco para decir que este libro está hecho sobre los hombros, digamos, de las personas que ya se dedicaron de una manera más parcial a la literatura sobre la Revolución de Octubre, pero sobre todo hay un libro que a continuar, que hay que traducir muchas obras que siguen sin traducir ni a castellano ni a asturionés, que tenemos que conocerles y que espero que si este y el libro de los 90 años de la Revolución, cuando se cumplan los 100, podamos decir que está completamente superado. Llegó el momento. Antes de pasar el documental, voy a dar la señal para que podáis levantaros y coger los libros de aquí. Solo uno por persona. Es importante para que todos podáis tener, como tenemos fotógrafo, además va a quedar registrado quien se lleva más de uno. Así que podremos ir a por vosotros. Esperad. Uno. Dos. Dos. Ahora. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.